buenos días a los que nos verán en otro momento. Les damos la bienvenida al segundo conversatorio que tenemos de Forópolis sobre la situación que está, las reflexiones sobre lo que está aconteciendo en este contexto del COVID. Esta es la segunda reunión, como comentaba. La primera, damos gracias a los que nos han estado viendo. De acuerdo a las estadísticas que hemos estado revisando, llegamos a más de 6,000 personas. Tuvimos 2,600 vistas en Facebook Live y ahorita ya está el video de la primera sesión en YouTube. Igualmente esta sesión estará disponible ahorita en Facebook Live durante 10 días y luego también pues será pasada a YouTube para que ustedes la puedan revisar. Y bueno, y pues me da mucho gusto eso. Estamos haciendo estos eventos. Son la primera vez que Forópolis está haciendo esto en este contexto. Y bueno, estamos aprendiendo muchas cosas, estamos organizando cosas nuevas, viendo que haya más eventos. Entre ellos estamos tomando en cuenta las opiniones que nos refieren de que hay que también incluir la opinión de las mujeres. Eso también estamos trabajando. Tendrán noticias al respecto pronto. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy nos van a acompañar dos personas que tienen una gran trayectoria y que bueno, lo que nos van a hablar el día de hoy yo creo que va a ser muy valioso, que es el licenciado Víctor Ramírez Navarro y el doctor Rafael Valdivia, nuestro presidente. Primero va a ser la presentación el licenciado Víctor Ramírez y yo me voy a comentarles un poco de su amplio currículum. El licenciado Víctor Ramírez Navarro es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Él tiene estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público ha tenido diversos cargos en el gobierno federal que tienen que ver con el medio ambiente y con el desarrollo urbano. Entre otros puestos que ha desempeñado, ha sido asesor en comisiones en el Congreso de la Unión y, entre otros, ese trabajo que él hizo tuvo que ver con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que fue publicada en el año 2016. Ha trabajado en la Profepa y en otras instituciones públicas. Él tiene más de 35 años también de ejercicio académico en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde imparte la materia de Derecho Urbanístico, y ha sido profesor en diferentes universidades en México y ha impartido numerosos cursos, congresos, talleres y seminarios relacionados con su especialidad en Estados Unidos y en América Latina. Forma parte también del equipo de especialistas del Lincoln Institute of Land Policy. Él es director general del Grupo de Consultoría Corporativa. Es una empresa que también tiene larga experiencia en proveer servicios de consultoría en materia de planeación regional, desarrollo urbano, catastro, vivienda, patrimonio cultural, hacienda y medio ambiente. Ha sido también presidente de Forópolis y ha sido también vocal de la Federación Iberoamericana de Urbanismo, la FIU. Pues sin más preámbulo, le damos las gracias al licenciado Víctor Ramírez y va a hacer su presentación. Posteriormente a su presentación vendrá la presentación del doctor Valdivia y luego vendrán las preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos a los que estén ahorita conectados por Facebook Live, por este medio de Facebook Live, que la hagan, digamos, presenta su pregunta y nosotros vamos a irlas acomodando para ver qué es la pregunta para cada uno de los ponentes. Pues ya, ahora sí, sin más preámbulo, Víctor, te damos la palabra. Falta encender tu micrófono. Perdón. Buenos días a todos. Gracias, Daniel. Gracias por permitirme expresar las preocupaciones que nos animan relacionadas con la política habitacional del Estado mexicano. Me gustaría compartir con ustedes la pantalla y la presentación. Supongo que ya está. Sí. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre la política habitacional y los efectos frente a la pandemia del COVID-19. Utilizo una frase de Pablo Neruda que me parece muy apropiada para lo que nos está pasando. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Sin duda, esta pandemia nos ha transformado en muchos sentidos en nuestra vida cotidiana. Nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de convivir y en muchísimas áreas de la vida nos ha tenido grandes impactos. Ah, caray. ¿Y esto por qué no? A ver, perdón. Tengo un problemita aquí con... Tengo un problema con... Perdón, que no quiero avanzarla.
Si quieres, sácalo de la vista que tienes y ponlo en la vista no de presentación y a lo ¿No de mejor, presentación? sí, y así si la sacas de esa vista, con Escape, a lo mejor la puedes pasar. A ver. Tengo aquí problemas de... ¿Así la ven? Perdóname. No, la puedes poner, solamente no la pongas con la pantalla completa, sino con, aunque se vean de un lado las pequeñas diapositivas, y así seguramente la vas a poder tú Ah, pantalla completa, entonces. Ajá, primero es compartir pantalla y luego ya, A ver, ¿así? así, ¿Así? así a lo mejor sí la puedes manipular. Déjame ver, porque me impidió la... ¿Ahí se ve? Sí, Pequeños problemas técnicos con las nuevas tecnologías. ¿Por qué me está haciendo esto, compañero? No, creo que vamos a tener que hacer un switch contigo, Rafael, en lo que yo resuelvo estos problemas, porque si no estamos Ok, perdiendo tiempo y desesperando a las sí. gentes. Ok, ¿Te si parece quieres bien? empiezo, adelante. Pues sí, porque no, en lo que yo resuelvo aquí los problemas de mi computadora, Ok. que se niega a hacerme caso. entonces nada más, por favor, Víctor, quita tu pantalla de compartirla. Eso Para es lo que que estoy tratando de hacer. ahí en la parte de Abajo. abajo dice compartir pantalla, Sí, sí, dice, sí, lo tengo, pero no se activa. nomás le quitas, ¿no? Más bien la quitas, ¿Eh? deja de compartir. Sí, sí, es lo que estoy tratando de hacer. Aquí dice está compartiendo la pantalla y deja de, y no me deja acceder. Ese es el problema. Ah, ok. Es que si no la bajas no va a poder compartir, no va. Sí, dame un segundito. Y si me desconecto, no es, Sí. y me No, reconecto, ¿no les libero? no, se te vuelves a conectar. Entonces, si quieres, desconéctate ahorita para que pueda entrar Rafael y entonces ya. Es que no, el problema es que estoy congelado. O sea, me encantaría, creo que ya. Ya. Ok. Oye, Muy- bueno, Oye, bueno, sentimos mucho este problema técnico. Vamos a presentar al doctor Valdivia. El doctor Rafael Valdivia es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, tiene maestría en Políticas Públicas por el INAP y es diseñador de asentamientos humanos por la UAM Xochimilco. Ha tenido estancias doctorales en el Instituto de Geografía de la Universidad Complutense en Madrid y en el Instituto de Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es experto en sistemas de información geográfica, modelación, econometría espacial y es profesor de la maestría de planeación, bueno, de urbanismo en el área de desarrollo inmobiliario y la licenciatura en urbanismo de la UNAM. Es autor de varios libros, incluidos de periodos hedónicos de la vivienda en la zona metropolitana del Valle de México, y ha participado en más de 20 publicaciones nacionales e internacionales. Tiene 25 años de experiencia en materia de planeación urbana y entre sus últimos trabajos está relacionado el índice de vitalidad urbana, programa de ordenamiento territorial en el estado de Morelos y también en Guanajuato. Y como funcionario público, pues ha tenido diferentes cargos, entre ellos director general de ordenamiento ecológico de la Profepa, asesor del secretario en la CEDUBI y director general en la CEGOP, a cargo de diversos proyectos y también de bases de datos sobre criminalidad. Él es actualmente el presidente de Forópolis y bueno, y le damos la palabra para que hable sobre este tema de la vivienda, esperando que podamos resolver el asunto técnico con Víctor Ramírez. Adelante, Rafael. gracias, Daniel. Bueno, ya saben que estas cosas de la tecnología no tienen palabra de honor. Siempre tenemos un problema en este tipo de procesos. Sin embargo, pues bueno, yo voy a iniciar mi presentación. Es una referencia, voy a compartir la pantalla. Este, no sé si ahí se ve, Daniel.
Daniel, ¿se ve? Aquí se ve, no, aquí sí la vemos Bueno. Ok. Bueno, yo voy a hablar dentro del área de la problemática de política pública de la vivienda. Víctor Ramírez iba a hacer digamos, una introducción a la problemática nacional sobre política pública, y la secuencia era así, pero bueno, voy a hablar en términos de más bien los ejercicios de política pública que podríamos hacer o recomendaríamos hacer en función de lo que hoy día estamos viviendo. La propuesta está en función de hacia dónde tendría que dirigirse digamos, el quehacer de la actividad dentro de la planeación urbana que permitiera tener instrumentos para atender la pandemia o una pandemia como este tipo. Rápidamente, los antecedentes en materia de vivienda, solamente para referirnos a algunos, no son actualmente, en el caso de México, nada halagüeños. La caída de la participación del sector de la construcción en los últimos 4 años ha crecido, y esto con base en los indicadores que el propio Infonavit ha, digamos, estimado en el último, inclusive, trimestre del año pasado. ¿Esto por qué? Pues porque la población que aporta recursos para, digamos, el financiamiento de la edificación de las viviendas vía las instituciones públicas, como el Infonavit o el Fobiste, etcétera, han dejado, pues, han decrecido con base en el incremento del desempleo. Esto es importante porque recordemos que el 5.5 del total del PIB nacional lo representa el sector vivienda, ¿no? Entonces, con estos procesos, digamos, tendenciales y, digamos, generando una perspectiva de qué es lo que puede pasar en un proceso donde no solamente tenemos, hoy día hay una estimación de, digamos, pública de más o menos una pérdida de 12 millones de empleos, tanto del sector formal como el informal. La participación del sector vivienda pues puede tener un impacto económico importante, pero no solamente un impacto económico, sino también una repercusión a los procesos de planeación urbana que van muy de la mano dentro de este, digamos, paquete de temas que están incorporados. Hoy vemos que la parte referida a el episodio del COVID en el país, pues nos encontramos con una tendencia de una expectativa del crecimiento anual real del Producto Interno Bruto, pues negativa. Aquí ponemos el 0%, pero en realidad estamos ya ahorita indicadores negativos del crecimiento. Entonces, esto hace que sea todavía aún más complicado la recuperación y la política de vivienda en torno a la atención del COVID. Aquí está, digamos, los indicadores de pérdida de empleo según los datos formales de la Secretaría de Trabajo. Solamente del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron del orden de 346,000 empleos. Pero, como decía anteriormente, hay una estimación más o menos como de 12 millones de empleos perdidos.
la iniciativa privada a través del Banco BBVA estima que el PIB podría caer de 6 a 12%. O sea, la perspectiva, pues, en términos del sector vivienda y la generación de empleos, pues agrava un proceso de qué es lo que deberíamos de hacer en términos de política pública dentro del desarrollo urbano y dentro de la política de vivienda. Aquí la pregunta inicial que me parece es importante responder es, han surgido diversos, digamos, cuestionamientos y preguntas sobre este concepto de quédate en casa o quédate en la vivienda. O sea, si nosotros lo analizamos desde un concepto estrictamente, digamos, de operación, pues, pareciera que estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, estos dos cuestionamientos o estas dos, digamos, afirmaciones que se tienen una concepción de aplicabilidad en dos esferas diferentes. Uno, que es la parte, digamos, el concepto de lo que significa la casa o el hábitat donde estamos viviendo, y el otro en donde la vivienda se encuentra inserta dentro de un grupo de paquetes, digamos, dentro del proceso de planeación o dentro del concepto urbano, inserta como un elemento más de esta complejidad que nos atañe. Entonces, cuando la pregunta es quédate en casa, la respuesta o muchas respuestas que hemos visto es en cuál casa o en qué vivienda. Otras, mi vivienda está en condiciones de que nos quedemos en casa todos. A lo mejor no es una respuesta fácil. Otra pregunta es, ¿dónde está localizada mi vivienda? Porque no solamente implica el hecho de que yo esté, digamos, en un ambiente adecuado en el interior, sino a lo mejor estoy dentro de un ámbito urbano con complejidades. Otra es, ¿cuántos miembros de mi familia o personas viven dentro de mi vivienda? ¿Cuántos vivimos dentro de la calle o la manzana donde estoy yo? Otra es, ¿hay viviendas suficientes para quedarnos en casa? Etcétera. Estos cuestionamientos no son, digamos, cuestionamientos de un día. Esto ya ha venido preguntándose en diferentes foros internacionales. Mismo Europa, España, han estado reflexionando sobre estos temas. Entonces, la parte importante aquí es ver, dos aspectos que creo que son reflexivos a la propuesta de por dónde el sector público tendría que abordar. Yo propongo, y esto con base en un proyecto de consultoría que recientemente elaboramos para un instituto de planeación, pero que se adecuó muy bien y lo retomaron para poder ajustar un proyecto orientado a ver la posible contención de la pandemia en esta ciudad, era identificar dos aspectos. Uno, en término urbano, en donde había una pregunta sobre producir una ciudad que le llamemos una ciudad próxima, en donde tengamos una cercanía en muchos aspectos a la parte de los componentes satisfactores sociales y físico-espaciales dentro de la vivienda o para la vivienda. Identificar si existe dentro de esta parte urbana un efecto del cambio climático producto de la ocupación de áreas naturales protegidas o zonas de conservación ecológica de las ciudades. ¿Qué pasa con el transporte público y qué estaríamos pensando en términos de producir una ciudad que le llaman una ciudad de los 15 minutos con componentes y usos mixtos? Esto ha sido una reflexión
en términos de si podemos generar una ciudad de este tipo, una ciudad donde tengamos elementos de peatonalidad mucho más intensos, bicicletas, etcétera. Pero también tendríamos que ver al interior de la parte, digamos, individual que ocupa la vivienda, el empleo, el salario, el hacinamiento y el comportamiento de la forma en que la misma pandemia incide en estos elementos, ¿no? Entonces, hoy día la discusión más importante que se lleva a cabo en los foros de académicos, diferentes instancias, digamos, estudiosas de este tema, es una referida a la recuperación del espacio público y otra que está referida a la parte de la discusión entre la ciudad compacta contra la ciudad dispersa. Para ello, una respuesta que se empiezan a tener en varios elementos de discusión, varios foros de discusión, es que pareciera ser que la ciudad compleja contra la ciudad, digamos, monofuncional es mucho más eficiente para atender este tipo de disrupción, como llamamos, de la pandemia. Tenemos que recuperar los espacios públicos, ver si la mayor interacción que tenemos desde la óptica de George Simmel, ¿no? La interacción social, si tenemos una interacción social que permita tener una contención a esta pandemia. ¿Cuáles son las densidades promedio de las ciudades más eficientes para tener una atención? Y por ahí se mencionan pues, las densidades de 100 a 300 habitantes por hectárea son las más adecuadas, o las ciudades más densas entre 300 y 400 habitantes por hectárea tienen ya elementos de conflicto. Y si inclusive ciudades de menos de 100 habitantes, o sea, ciudad más dispersa, es adecuada también. Y obviamente la reflexión sobre si la vivienda debe ser mínima, digna, social, si hay vivienda en renta, etc. Todos estos elementos están discutidos y hemos encontrado nosotros a través de la generación de indicador algunas respuestas. Esto vale la pena discutir, nada más reflexionar que este elemento de análisis sobre el problema de en dónde se encuentran las ciudades, digamos, hoy día ubicadas, ya en la sesión pasada el mismo doctor Iracheta y el doctor Daniel hacían reflexión un poco de la historia de estos procesos, pero veíamos que también digamos, en el último corte de finales del siglo pasado y principios de este, teóricos ya hablaban sobre cómo mejorar los entornos urbanos y de planificación en las ciudades. Ahí está algunas reflexiones que pues, hoy día se pueden retomar, ¿no? David Harvey, etcétera, ¿no? ¿Qué ha producido? Yo me voy sobre un análisis rápido hoy día antes de entrar a la parte de la política, que la Organización Mundial de la Salud ha producido un documento reciente que lo vamos a subir a la página de Forópolis para que ustedes lo puedan bajar ahora en el mes de finales de febrero, principios de marzo, en donde da recomendaciones sobre la parte urbana de cómo debería de planificarse las ciudades con base en criterios, pues, digamos, de comportamiento a nivel mundial que se tiene. Yo no me voy a detener sobre este tipo de cosas, pero hay efectos sobre la inactividad física de las ciudades actualmente diseñadas como estamos, ¿no? Los jóvenes de 11 a 17 años cada vez hacen menos ejercicio. El nivel de actividad llega a tener un porcentaje hasta del 70%. Son estudios muy recientes de la Organización Mundial de la Salud. Las condiciones de vivienda, sobre todo en países de Latinoamérica o del tercer mundo, cada vez son más deficientes. La mala calidad, tanto al interior como al exterior de la vivienda, es importante considerarlo. La dotación de agua potable también tiene un déficit cada vez más mayor. Se calcula que casi 829,000 muertes producto de enfermedades diarreicas se producían en el mundo en el 2016.
se exacerbó la desigualdad en términos de vivir o tener una ventaja urbana con relación a una ventaja rural. Y la perspectiva de análisis de 79 países indicaron que los niños más pobres pues viven en las áreas, el 79% viven en las áreas urbanas, ¿no? ¿Qué hicimos? Un poco aquí fue retomar todos estos elementos propuestos por la Organización Mundial de la Salud y proponer un análisis de en dónde debía estar localizada y cómo debía estar localizada la vivienda dentro del área urbana. Entonces generamos un índice que le llamamos un indicador de vitalidad urbana como instrumento de planeación para contener o mitigar la propagación del COVID-19. Ahí dice 10, pero es 19. A partir de esto, los primeros elementos de análisis normativos estructurales que tenemos los planificadores, por lo menos aquí en México, seguramente en varias partes del mundo, está referido a los coeficientes de ocupación y los coeficientes de utilización que se otorgan para la edificabilidad de las ciudades. Aquí hay un ejemplo de cómo se miden y esto se traduce en términos normativos y legales. Todos estos elementos se bajaron a un sistema de información geográfica, se hace un análisis estadístico de cada uno de estos elementos y vimos cómo debería de comportarse el coeficiente en términos de comparatividad con otras zonas habitacionales, como sería el caso de la zona metropolitana de Guadalajara con relación a la zona metropolitana de Morelia. Entonces, en el caso de la parte relativa a la comparación entre el COSCUS de Guadalajara, por ejemplo, contra el COSCUS de Morelia, pues nos dice que es más alto el de Guadalajara y tiene digamos, un impacto en digamos, en la distribución de elementos que localizan a la vivienda dentro de la ciudad. Mencionaba que ya David Harvey y Peter Sloan en los años 20, de 80, finales de los 90, ya establecían algunos criterios sobre cómo debíamos de contener elementos de análisis a la capacidad de controlar efectos inesperados en la forma de que aborda la ciudad estos fenómenos. Entonces, la creatividad en el proceso de planeación debe de considerarlos y, por lo tanto, estos aspectos de temporalidad que nos están aquejando debían de estar previstos en algún momento dentro de este proceso de planeación. ¿Qué pasó? O sea, lo que hicimos fue identificar si el coeficiente de la carga urbana podía contener en algún momento o satisfacer estos elementos que la OMS nos indica para satisfacer la contención o aumentar la contención en términos de la salud pública dentro de las ciudades. Y daba una serie de listas de indicadores y propuestas para que se identificara qué elementos son los importantes a analizar. Si existe un incremento de interacción social, si hay un sentido de pertinencia vecinal y de comunidad, existe un mayor respeto al medio ambiente, el tipo de aglomeraciones, etcétera, ¿no? La dotación de áreas verdes, etcétera. Hicimos un comparativo a nivel de qué pasaba a nivel mundial y encontramos que Barcelona había generado recientemente, en el 2018, un indicador del índice de vitalidad como respuesta a la calidad de vida. Y encontrábamos que Morelia y Barcelona calificaban con diferentes criterios, similares a algunos de ellos, en forma más o menos parecida. El criterio, obviamente, de Barcelona con respecto a su, digamos, dureza de medir las cosas, pues es diferente al criterio que nosotros establecimos. Pero la proporcionalidad, digamos, se mantiene en que
sobre todo los datos de regular y malo son mucho más importantes. Es importante identificar que esta parte de la vitalidad urbana proviene de un concepto, quienes han leído aquí a Jane Jacobs podrán identificar que es un análisis que Jane Jacobs hizo hace algunos años ya, y que establece cuál es la calidad de vida de las ciudades, pero en una forma, digamos, más físico-espacial y no en una forma de atender, digamos, los elementos de atención a una pandemia como este tipo. Como elementos comparativos, nada más para tener un corte actual. Hoy día, estos son datos de hace 2 días, probablemente 3 días, hicimos una comparación de 3 ciudades. La ciudad de Tijuana, la ciudad de Guadalajara, a través de sus municipios, y el municipio de Morelia. Y vemos cuáles son los comportamientos que se tienen en términos del número de personas contagiadas y recuperadas, y así como el número de defunciones, ¿no? Entonces, pues obviamente Tijuana, quienes vivimos en México, podemos ubicarla como una de las ciudades, uno de los municipios con mayor impacto por efectos de la pandemia, producido por la vecindad que tenemos con Estados Unidos. Es muy, quienes conocemos por ahí la zona de tránsito a San Diego, o sea, aquí todos los días más de probablemente 50, 60 mil personas viajan de Estados Unidos a México y viceversa. Y ya sabíamos que en esta zona del país iba a ser una de las zonas conflictivas. Hay 548 defunciones formales, las cuales habría que, según recomendaciones de la propia Secretaría de Salubridad de México, habría que multiplicar este factor probablemente por 8. Entonces, esto para todos los casos. Pero el dato importante que me interesaba mostrar es cuál es el índice de letalidad en o sea, la población que enfermó y tuvo efectos de hospitalización y fallecimiento. En Tijuana tenemos un índice del 0.12% con respecto a la población total de la ciudad. En el caso de Guadalajara, de 0.4 con respecto al total de la población. Y en el caso de Morelia, que es el que nos, digamos, acomete en este estudio, es del 0.02. Cuando nosotros analizamos la calidad de vida de estas 2 ciudades, Tijuana y Guadalajara, con relación a Morelia, encontramos que son indicadores, digamos, que están altamente correlacionados, y que una menor calidad de vida, como existe hoy día en Tijuana, o un poco menor en la parte de Guadalajara, que se analizaron, contrastan con la calidad de vida que identificamos en el caso de Morelia, traducida a la parte del indicador de índice de vitalidad urbana. Entonces, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y tratando de traducir esto a política pública urbana, nos encontramos con que ya la Organización Mundial de la Salud identifica en este mes de febrero aspectos físico-espaciales y aspectos de salud pública que deben de estar incorporados para tener o fomentar niveles socioeconómicos y de mejor atención a este tipo de pandemia. Bueno, estos indicadores o satisfactores sociales, nosotros los tradujimos en un indicador de vitalidad urbana que se compone de 5 elementos y que están relacionados, muy rápidamente los menciono, en términos de la calidad y suministro de agua, capacidad de la oferta de transporte, densidad habitacional, índice de marginalidad y reportes de condiciones, digamos, de criminalidad. Después aumentamos otros 4 que están relacionados con indicadores de drenaje, otros indicadores de dotación de equipamientos urbanos, etc. Y generamos, digamos, hicimos una matriz de componentes para cada uno de ellos en un sistema de información geográfica y
digamos, los parametrizamos para incorporarlos dentro de la ciudad. Con todos estos elementos, lo que hicimos fue un poquito de álgebra de mapas. Quienes manejen sistemas de información geográfica pues, podrán identificarlo rápidamente. Y obtuvimos un indicador que está relacionado con un mejor índice de vitalidad urbana o condiciones, mejores condiciones para la atención del COVID-19. Todo esto nos trajo como consecuencia una zonificación en donde identificamos un indicador de respuesta a la pandemia, así lo llamamos nosotros, que va desde muy mala hasta muy buena. Y obviamente, y esto coincide inclusive con otro tipo de informaciones que hoy están circulando a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, de que las condiciones malas para la atención a la pandemia con base en los indicadores que la OMS promueve, pues se encuentran básicamente en las periferias urbanas. Esto no es ciertamente novedoso, pero corrobora que en donde tenemos una periferia más pobre y de mala calidad, pues están identificadas las zonas de mayor velocidad en la transmisión y en la propagación del virus. Y las unidades en donde tenemos unidades centrales, en el caso específico de Morelia, tienen una mejor condición para contener la pandemia. Se podrá ver, si lo alcanzamos a ver, el componente azul es una zona o una zonificación de mejor localización. Bueno, con base en esto, lo que hicimos la traducción a nivel manzana y podemos identificar un componente en donde la ponderación de las mejores condiciones van a tener una traducción a procesos de planeación previstos para en el mediano o corto plazo, generar todos estos elementos que permitan tener una mejor condición en términos de la atención a la pandemia. ¿Dónde estamos previniendo? Bueno, estamos previniendo localizar viviendas en donde existan componentes pormenorizados en mejores condiciones en términos del índice de marginalidad, mejores condiciones de dotación de agua potable, alcantarillado, condiciones de densidad, transporte, áreas verdes y personal de trabajo. Este es el resultado final del proyecto y se localizan las zonas en diferentes escenarios para poder localizar vivienda. Yo termino con las siguientes reflexiones. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta propuesta? Una, es necesario incorporar variables de predicción al análisis urbano, como proponemos nosotros como índice de vitalidad urbana contra la propagación de la pandemia. Dos, la localización de la vivienda y condiciones de edificabilidad deberán ser puntuales para cada ciudad, ya que éstas se comportan de manera diferencial ante la pandemia, y no usar manuales que repitan la misma metodología para todas las ciudades que estudiamos. 4. Dado los índices de letalidad urbana para cada municipio y en su caso cada ciudad, es importante diseñar el modelo predictivo y aplicarlo para las diferentes zonas urbanas de cada una de ellas, para identificar en dónde tendríamos que proponer los mejores coeficientes de ocupación y utilización. Una quinta es impulsar ideas integrales en la planeación urbana, más proyectadas hacia la atención y menos decorativa, como yo le llamo a esta propuesta que hoy día tenemos en el país, en donde estamos interviniendo en términos de cosas puntuales, de imagen urbana, espacios públicos puntuales, y menos integral en términos de una planificación propuesta. Y estas tres últimas que me parecen importantes, que es acordar políticas de densificación urbana adecuadas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, evitando planteamientos aislados, como serían esta propuesta de los 11 corredores urbanos de la Ciudad de México, que pues, hay que revisarlos, proponer una discusión amplia para realizar la política de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial a la luz de los nuevos escenarios del crecimiento económico epidemiológicos, y replantear los criterios de financiamiento, localización y subsidio a la política de vivienda con relación a lo que está sucediendo. Yo lo dejo ahí.
esperaría que hubiese comentarios. Le doy la palabra al doctor Daniel y continuamos con la sesión. Gracias. Bueno, gracias, doctor Valdivia. Parece que ya nuestro segundo panelista, Víctor Ramírez, ya resolvió los temas técnicos, así que sin más preámbulo le damos la palabra. Mil gracias, eso esperamos. Voy a compartirles la presentación. Ya deben tenerla, perdón. No, no la estamos viendo. ¿Ahorita? Sí. Perfecto. Entonces, vámonos a... ¿Ya, verdad? Sí. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Una disculpa por los problemas técnicos. Si en los trabajos presenciales hay problemas, en el teletrabajo a veces son peores. Pero bueno, arranquemos sin más preámbulos. ¿Cuál es la perspectiva de este trabajo, de esta presentación que quiero hacerlos? Creo que esto debe recorrer el espíritu nacional y no solo mío. Yo creo que debemos contribuir con una crítica responsable, pero para favorecer un diálogo entre todos los sectores y evitar continuar con la polarización e ideologización de todas las posiciones. El sistema político está levemente crispado y yo creo que debemos contribuir a unir, articular y juntar posiciones. Debemos entender también que la pandemia nos ha transformado profundamente y que si bien implica nuevos retos, también ofrece grandes oportunidades para cambiar positivamente a la sociedad mexicana, que es obvio, presente unas desigualdades tremendas y unas condiciones de vida muy diferentes para los mexicanos. También es necesario reconocer la urgencia de tomar medidas ante la crisis. Esto no puede postergarse, porque si no tomamos las medidas ahora, el futuro nos las va a cobrar. También debemos reconocer y revalorar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal, inalienable e indivisible de otros derechos. Debemos luchar contra la desigualdad y la precariedad y garantizar políticas públicas adecuadas para asegurar ese derecho. También el derecho debe ser un principio de progresividad, es decir, que debe propiciar la ampliación gradual de los derechos fundamentales, pero también asegurar que no vayan en retroceso. O sea, avanzan y además evitan el retroceso. Pero además de esta perspectiva, yo creo que debemos también imaginarnos un poco el futuro y tratar de hacer prospectiva. Debemos aprender las experiencias y del conocimiento para repensar y rediseñar las políticas públicas en todos sus ámbitos y responsabilidades. Las que hemos tenido y las que estamos tratando de diseñar y armar. Más allá de los recursos del gobierno federal, es también imprescindible la acción emergente y concreta de los gobiernos locales para asegurar la vivienda de todos. Con esto quiero decir que este país, muy acostumbrado a un presidencialismo extremo, está esperando que todas las respuestas vengan del gobierno federal, y yo creo que las soluciones también pueden provenir desde los resortes municipales y de los gobiernos estatales. De hecho, buena parte de la respuesta a la pandemia ha venido experimentando distintas posiciones de los gobiernos locales que enriquecen la discusión pública y que nos dan muchísimo más visión, espacio y perspectiva a cómo combatirla. Es claro que también que la población vulnerable es la que mayor riesgo enfrenta. Rafael Valdivia ya nos señalaba estas periferias urbanas donde se concentra el mayor riesgo, obviamente de funciones y problemas, y es obvio que cuando hay una amenaza, la vulnerabilidad es un elemento que debe considerarse porque son ahí donde más se ensañan estos efectos. Por ello, esto que estoy poniendo aquí en azul, las políticas públicas no son neutras ante la marginación.
Si nos equivocamos, sus efectos van a ser más graves y pueden hacer que permanezca no solo unos años, sino prácticamente toda su vida la población más indefensa. Es decir, hay un balance en las decisiones políticas que se toman que pueden afectar negativamente a millones de mexicanos. A partir de la irrupción del COVID también se ha hecho más evidente que el derecho a la vivienda tiene una importancia crucial para hacer efectivos otros derechos. Ya lo sabíamos, pero ahora el COVID nos ha reventado en la cara. O sea, la seguridad personal, la vida misma, la educación y la salud, depende de las condiciones habitacionales. Si yo no tengo un refugio, si no tengo un espacio en donde guarnecerme de los elementos, si no tengo servicios básicos de agua, drenaje, energía, tecnologías, hoy día estoy marginado o tengo difíciles condiciones de bienestar. También es un hecho que la vivienda se transforma para alojar y funcionar nuevas actividades humanas. Ya lo han comentado de la sesión pasada los anteriores panelistas y también Rafael Valdivia hace rato. Nos ha cambiado muchas maneras de cómo hemos hecho el trabajo, el comercio, los espacios de ocio, la recreación, todo se está transformando y yo creo que es una oportunidad para repensar lo que hemos venido haciendo. El derecho a la vivienda está lejos de ser un hecho para millones de mexicanos, pese al discurso oficial y a lo que se afirma en la propia Constitución, es un derecho que no tienen muchísimos de mexicanos. La pandemia es obvio que va a presionar y va a ser más difícil el acceso generalizado a la vivienda por una serie de elementos que ya están a la vista. Va a haber un proceso de especulación, de encarecimiento y de disminución de la producción y por tanto de la oferta de la vivienda. Va a haber un empobrecimiento de la población y disminución de la demanda efectiva de vivienda. Va a haber desplazamiento de sectores, es decir, sectores medios van a presionar a sectores bajos y va a haber sin duda desplazamiento por procesos de gentrificación de población pobre por una con mejores ingresos de sus espacios habitacionales actuales. Va a haber desalojos forzosos, va a haber mayor fomento a la irregularidad de todo tipo ante un mercado que se cierra por los precios de la tierra y de la vivienda. Es obvio que la irregularidad va a ir acrecentando sus reales. Va a haber mayor asentamientos precarios e informales y vamos probablemente a seguir construyendo esta ciudad, este urbanismo salvaje que ha venido caracterizando lo que hemos tenido por décadas en el país. Y desde luego va a contribuir a la desigualdad, que para mí es el problema más grave del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó hace poquito una declaración donde exige el proteger los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales por parte del Estado para cuidar a la población más vulnerable. Y también a la población excluida, que son pues todos los mayores, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas, las comunidades indígenas y otros grupos como las personas en situación de calle, que ahí es donde la pandemia va a hacer sus efectos más nocivos. Algunas cifras para el diagnóstico nacional para ver cuáles las condiciones que tenemos. De acuerdo a INEGI, creo que esto es de información pública, de acuerdo al último censo, tenemos 34 millones de vivienda, 9.4 millones presentan rezago habitacional, de acuerdo a esos mismos informes, es decir, son viviendas en hacinamiento o con necesidades de mejoramiento, y se cree que una cuarta parte será necesario de generar vivienda nueva, sin contar con mucha claridad lo que serían las necesidades por formación de nuevos hogares, que se estiman en más de 650,000 viviendas. Con todo esto, también habría que recordar que las condiciones de muchas de esas viviendas son muy precarias. Nada más un dato para ilustrar algo que ha sido ya muy estudiado: más de 10 millones de viviendas no tienen suministro diario de agua, que abarca a 44 millones de mexicanos. ONU Habitat estima que al menos 38.4 de la población mexicana, estamos hablando de 120 y tantos millones que ahora somos, 38.4 se aloja en viviendas no aptas. El Centro de Estudios Económicos estima que la crisis además incrementará en 6 millones el número de personas en pobreza y otro tanto en pobreza extrema, o sea que va a abarcar a 12 millones de mexicanos. Hay otras condiciones que en este
futuro un tanto ominoso están presentes. Esta crisis del COVID ha dejado sin trabajo a cerca de 11 millones de empleados. Se han perdido 900,000 empleos, ya con cifras oficiales del Seguro Social. El Producto Interno Bruto de México caerá, según encuestas realizadas por el propio Banco de México, se estima en un 8% que va a caer este año. La única más o menos buena noticia es que la inflación ha estado controlada y simplemente ha pasado, ha tenido un avance relativamente marginal de 2.90 a 3.07. ¿Qué está proponiendo el gobierno federal para después pasar a las propuestas? El gobierno federal hoy día, recientemente la SEDATU anunció un plan de emergencia en donde afirma que en el sexenio habrá en el año 750,000 apoyos crediticios de las ONAVIS, 150,000 subsidios directos y se aplicarán en 67 municipios del país. Vale la pena comentar que el país tiene 2.457 municipios. Es decir, que apenas un pedacito de esos municipios van a tener capacidad de recibir o van a tener el beneficio de estos subsidios. Y se pretende acciones para recuperar 170,000 viviendas abandonadas, estas sí en el sexenio, por parte de CONAVI y los organismos nacionales de vivienda, sobre 18,000 acciones en 17 ciudades del país. Aquí de nuevo habría que recordar que la ciudad que en el país debemos andar sobre las 390, 400 ciudades, es decir, solo 17 de casi 400. Habría que tener, pues, muchísimo mayor cobertura. Creemos, pues, que es muy positivo el que se alineen los esfuerzos que vienen haciendo los organismos nacionales de vivienda, es decir, Infonavit y básicamente, y Fobiste, un pedacito muy chiquitín, CONAVI ahora, y más con la reducción de sus recursos presupuestales que se transfirieron al programa de mejoramiento, y algunas acciones, la verdad, en declinación de los organismos estatales de vivienda, pero es bueno alinear todo lo que están haciendo estos organismos, pero creemos también que es insuficiente. También es bueno el propósito de adelantar la economía y el empleo con recursos a la vivienda. Se sabe que es generadora de un montón de ramas de la economía, en donde se estima generar cerca de 200,000 empleos. Pero creemos que los recursos no pueden provenir solo de los trabajadores. O sea, Infonavit y Fobiste, sus recursos son del esfuerzo y del trabajo, del salario que reciben los trabajadores mexicanos. El compromiso del presupuesto público es ínfimo. Entonces creemos que ahí es donde debería de tener mayor responsabilidad el gobierno federal para ampliar esos presupuestos. Desde luego hay otros elementos que debe revisarse en la política federal, verificar su impacto regional, ofrecer coberturas a no asalariados, a poblaciones en economía informal, a población vulnerable, que ahora va a estar más vulnerable, y desde luego muchas acciones en otros ámbitos. Sin embargo, el propósito de esta presentación es simplemente dar una visión de lo que está iniciando el gobierno federal, pero centrarme particularmente en lo que está pasando en el gobierno local. Eso es mi preocupación. Y en ese sentido, quisiera rescatar lo que pueden hacer las entidades federativas, las alcaldías, los municipios, en coordinación con social y privado, sin esperar los recursos federales levantando la mano. La perspectiva de su actuación está amparada, obviamente, en el cumplimiento de derechos humanos y en acato a la ley de vivienda. Y el propósito de esta participación local debe ser construir políticas públicas asertivas que atiendan a toda la diversidad de modos de producción, distribución, uso y tenencia de la vivienda. Deben ocuparse de todo tipo de vivienda en propiedad, de vivienda en renta, de posiciones precarias, deben ocuparse de los procesos de autoproducción, de autoconstrucción y también de producción industrializada, deben ocuparse, pues, de las distintas maneras que se dan, insisto, la producción, distribución, uso y tenencia de la vivienda. Y recordar que no todo es dinero, no todo, para todo se requiere dinero. Hay otros instrumentos que se encuentran en la función y regulación pública que pueden ayudar a formar políticas en materia de vivienda para generar un Estado responsable y eficaz. ¿Qué propuestas estamos haciendo para un plan de emergencia en las entidades federativas? Aquí recuerdo un comentario que hizo el doctor Alfonso Iracheta. En la sesión pasada, en una de sus láminas, dice que el Estado se importa y hacía la referencia
del papel que guarda el Estado para la atención a la salud, para la provisión de servicios públicos, para conducir a estímulos económicos para la recuperación y muchos más. Yo coincido ampliamente con esto. Yo creo que el rector de la vida económica, no solo por mandato constitucional, sino por evidente responsabilidad pública, es el Estado mexicano. Y en ese sentido yo quisiera sugerir que la vivienda debe ser considerada como el eje de política social del Estado mexicano. Es ahí, como hemos ya referido, donde se concentra, es un elemento sin el cual el bienestar de la población no puede darse. Y es también el eje de articulación de muchísimos otros derechos. Por ello, la vivienda debería ser este eje de política social que articulara el resto del quehacer relacionado con la atención, la provisión y el auxilio a las clases más desprotegidas. También la capacidad del Estado mexicano para asegurar el derecho a la vivienda para todas las personas es clave antes, durante y después de la pandemia. En el contexto actual, acceder a un lugar donde vivir en condiciones adecuadas se ha convertido, y digo literalmente, en una cuestión de vida o muerte. La pandemia nos ha puesto en ese extremo, haciendo más evidente que sin una vivienda, nuestras condiciones y posibilidades mismas de vida se encuentran amenazadas. Creemos, pues, que con un esfuerzo de los gobiernos locales, con los sectores públicos, social y privado, pueden aminorarse los efectos más negativos de esa crisis. Y paso a propuestas más concretas. Creo que es posible formular instrumentar una serie de acciones que eviten la afectación o deterioro de las condiciones de vida y bienestar de la población y que permita estimular la producción y mejoramiento de vivienda en sus comunidades. ¿Qué pueden y deberían de hacer los gobiernos locales? Primero, promover la adecuación normativa para evitar los desalojos forzosos. En estas condiciones, desalojar a la población de su vivienda es arrojarlos a una muerte casi segura. Por ello, se deben evitar los desalojos forzosos y proteger a la población inquilinaria de incrementos excesivos. O sea, seguramente las cuestiones económicas van a afectar, ¿no?, a propietarios y también a arrendatarios. Es imprescindible que durante la pandemia y un periodo adecuado posterior se controlen los aumentos excesivos en las rentas y se eviten los desalojos. También deben tener los gobiernos locales un apoyo de asesoría y procuración de justicia en la población. Ahí donde haya procuradurías sociales o sus equivalentes, debemos asegurar, pues, que haya una entidad pública que asesore, apoye, acompañe, ayude a esta población que puede estar siendo presionada a perder el lugar donde habita. Segundo elemento es que debe asumir un papel de mediación en la solución de conflictos y demandas. No todo es litigio en este país, por el contrario, la mayoría de las transacciones no llegan nunca a tribunales ni requieren de abogado, pero ahí donde haya problemas, el Estado debe tener un papel también más activo para mediar como árbitro en estos conflictos. También creemos que deberían establecerse facilidades administrativas para la producción y también para la autoproducción de vivienda en todos sus tipos y modalidades. Deben proveerse, pues, facilidades para obtener autorizaciones y permisos relacionados con la vivienda nueva y para el mejoramiento, para la regularización de títulos, para la comercialización de suelo y vivienda, para la oferta con suelo, oferta de lotes con servicios mínimos, para la conformación de regímenes de condominio de tipo familiar como en el Distrito Federal, como en la Ciudad de México, o de otros tipos que también pueden apoyar las acciones de estímulo a la vivienda. Estas facilidades administrativas van desde reducción de trámites, exención de los mismos, subsidio a los derechos que causan, la simplificación de formatos, etc. Hay más de una manera de ayudar a estimular la producción, quitarle intolerancia a los procesos de autoconstrucción. Hoy la vivienda solo se ve como un producto terminado y no se reconoce que la población resuelve sus problemas a lo largo del tiempo. Entonces, y muchas legislaciones son absolutamente intolerantes a estos procesos de autoproducción que deberían ser regulados y tolerados.
En este sentido, pues, hay muchas cosas que pueden resolverse desde las facilidades administrativas que están en el resorte de los gobiernos de los estados y los municipios para estimular las condiciones habitacionales de sus propias poblaciones. Obviamente, facilidades fiscales. Todo el mundo habla del impuesto predial, pero es una risa, es un pacto, es casi niño. Por el contrario, ahí deberían de incrementarse de acuerdo a la riqueza. Pero hay algunos ahí, si estoy hablando de producción de vivienda popular o social o de interés social, me parece que sí debería de haber una consideración fiscal más del gobierno federal que de las entidades federativas, más sobre el impuesto sobre la renta, más sobre los impuestos sobre adquisición de inmuebles, más de la intervención federal, más sobre los derechos de conexión de suministro de agua, etc. Bueno, también habría que ratificar o ampliar los subsidios, generar apoyos a la mora en el pago de los servicios básicos. Sería muy bueno que no hubiera cortes en el suministro de los servicios esenciales de las viviendas, aunque no se paguen durante un tiempo razonable, por condiciones de la pandemia, dichos servicios que tienen que ver con luz, con energía, con agua y con servicios de basura, de alumbrados y otros que tienen las entidades federativas. También sería bueno instrumentos financieros para la producción y mejoramiento de vivienda y a la industria de la construcción, fondos de garantía, avales y de otros de bajo costo y de alto impacto. Yo aquí pongo en itálicas, evitar la enchilada completa. Con ello me quiero referir a esta idea de que un beneficiario de una vivienda, en vez de reconocer el proceso, es decir, se apoya con la vivienda completa, pero no se apoya el proceso para que sea progresiva la solución. Por eso le doy la vivienda y pasa de proletario a propietario súbitamente, cuando pudiese haber sido un proceso escalado que vaya asegurando hasta la pedagogía del ahorro y de pago de los propios usuarios. En ese sentido, pues, deberíamos de recorrer todo el proceso, entender que el proceso de solución habitacional de los pobres no es súbito, sino es un proceso que ellos mismos van con autoayuda, apoyos y organización resolviéndolo. También deberíamos diseñar apoyos específicos para la población vulnerable sin vivienda, población en situación de calle. O sea, ahí donde ni siquiera hay una vivienda precaria, debería de haber una acción del Estado subsidiaria, responsable y yo diría necesaria y generosa para poder ayudar a esta población que está en el extremo de la orilla. También promover acciones para la diversificación de la oferta inmobiliaria de suelo y vivienda para fortalecer la información sobre mercados, la generación de oferta y demanda, entre muchas otras, información inmobiliaria, etc. También debería de coordinar los recursos públicos que puedan aprobar este tipo de programas, es decir, generar una concertación con aquellos que proveen el agua, la infraestructura, los equipamientos y si tiene la utilización de reservas territoriales. Muchas veces los programas de vivienda social se atoran porque no hay condiciones para dotar de infraestructura hidráulica. Pues ahí debería de haber procesos de concurso, de acercamiento de aquellas entidades que la generan o que la operan para que apoyen dichos procesos. Por otra parte, también creo yo que debería de coordinar la aplicación de los recursos presupuestales federales en la lógica de estos programas emergentes y no al revés como viene haciendo. Hoy día los gobiernos de los estados y municipios responden a las políticas federales. Yo creo que debería de ser al revés. Yo creo que los estados y municipios son los que deberían de coordinar la aplicación de los recursos federales porque ellos conocen no solo a su gente, sino conocen las necesidades, están cerca y tienen mucho más experiencia y conocimiento. E inclusive diría yo que son más fácilmente punibles, castigables, verificables y controlables a través del proceso electoral, que es mucho más seguido que en el caso del gobierno federal.
Igual, en el mismo sentido, deberían de coordinar la aplicación de los recursos financieros de Infonavit y Fobiste para apoyar este tipo de programas en todas sus líneas de actuación. Yo creo que quien debería de tener el liderazgo en la coordinación, es decir, en la ubicación, en el monto, en los sectores a atender, hasta en las políticas, un poquito de atención, deberían ser los gobiernos estatales y no el gobierno nacional. Por último, aterrizar las políticas y lineamientos de modo concreto, con sujetos responsables, las áreas de aplicación, las estrategias puntuales, las acciones y proyectos prioritarios, entre otras, la de concertación con los sectores productivos, porque es imposible que el gobierno solito haga todo. En síntesis, pues, y esta es el final, propongo un poco de imaginación, responsabilidad y ética de parte de nuestras autoridades en el diseño y aplicación de las políticas públicas de vivienda. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias también a Rafael por sus presentaciones. Ya estamos, ahorita nos van a dar las principales preguntas para los dos. Yo solamente quisiera comentar en este momento que vamos ya en la recta final de este webinario, de este conversatorio, que pues recuerden que vamos a tenerlo por varios días en Facebook Live y que vamos a tenerlo luego en YouTube. Y que, bueno, hemos estado escuchando algunas de las propuestas, comentaba yo al principio, de que vamos a ver el tema de hacer más eventos donde incluyamos también la participación de mujeres, lo cual es muy relevante. Y bueno, en ese sentido, le voy a dar la palabra ahorita a la urbanista Erika Hernández Montes de Oca, que ella es la que ha estado viendo las preguntas que han estado enviándonos por Facebook Live y para que por favor pueda hacer un resumen de las principales para que se las podamos dar aquí a nuestros ponentes. Hola, disculpen, buenos días a todos. Sí, justamente estamos viendo la parte de preguntas en Facebook Live, como les comentamos. Esta será una ronda breve en donde haremos un par de preguntas para cada ponente y una genérica. Para empezar, para el doctor Rafael, hay una pregunta que dice, ¿cómo desde la planeación urbana y territorial se puede hacer frente a procesos de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo si la normatividad y los programas de desarrollo urbano no están actualizados? Y mandan saludos desde el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Y también mencionan un poco en la Ciudad de México cómo hacer qué se recomienda si las políticas públicas no son transversales y cómo se aplicaría su teoría de vitalidad urbana. Por otro lado, para Víctor Ramírez, la pregunta es, ¿el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda de la Ciudad de México tiene la intención de que los productores de vivienda construyan un 30% de vivienda social del total de la vivienda en corredores previamente seleccionados, que cuentan con ventajas de servicios, transporte, ubicación, entre otros? ¿Cree que sea una solución a largo plazo o un paliativo al difícil acceso de una vivienda? ¿Qué se podría hacer al respecto? Y por último, en términos generales para ambos ponentes, hacen una pregunta que dice, vemos que la pandemia, donde se ha politizado los efectos, han sido desastrosos, han prolongado el confinamiento y el número de muertes es alarmante. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a esto? Ante la desinformación por los medios de comunicación e incluso por el mismo gobierno. Estas son como las preguntas para nuestros ponentes y pasamos a una ronda para que las respondan. Doctor Daniel, le devuelvo la palabra. Sí, gracias. Si quieres tú comenzar, Rafael, por favor. Perdón. Sí. Bueno, gracias por las preguntas. Yo creo que justamente la pregunta que nos hace el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional puntualiza la duda fundamental que
que ahorita tenemos muchos de los que nos dedicamos a la planeación urbana, que es cómo luchar contra esta política, digamos así, medio contradictoria o dicotómica que tenemos hoy día para insertar en los procesos normativos criterios que permitan favorecer esta contención o elementos que permitan favorecer esta contención si tenemos ya criterios normativos que van en contra o no establecen ningún elemento que delimite las características de ocupación del territorio, porque ya existen procesos normativos. Yo creo que es importante que las propuestas de este tipo de indicadores que señalé sean propuestas que puedan instrumentarse como elementos de emergencia sanitaria y urbana, y que, si no mal puedo reflexionar, por eso está Víctor Ramírez, que a ver si nos pudiera aclarar eso, el mismo ayuntamiento, a través del Cabildo, podían establecer criterios inmediatos para favorecer, digamos, estas medidas de compensación cuando los criterios normativos de la parte de la planeación no favorezcan la posibilidad de producir políticas de usos del suelo, de densidades, de variación en los coeficientes de ocupación y utilización, para poder aminorar o, en su caso, mejorar las condiciones de habitabilidad de las ciudades a través de poder sugerir estos procesos, digamos, de modificación, esos procesos normativos dentro de los ya existentes y vigentes en su momento. Yo creo que se puede hacer, son medidas de atención inmediata y que los ayuntamientos, como decía ya también Víctor hace rato, la política debe ser al revés, ¿no? O sea, debíamos de bajar, a invertir este proceso de planificación territorial, tomando la experiencia de la vida local hacia el contexto nacional. Yo creo que sí se puede hacer y hay muchos instrumentos que lo permiten proponer, y sí es viable poder generar un proceso normativo de atención inmediata, de emergencia, que pueda modificar, en su caso, medidas que ya están tomadas. Yo ponía el ejemplo para la Ciudad de México de los 11 corredores urbanos. Yo creo que estos 11 corredores urbanos que se propusieron debían de ser revisados a la luz de las condiciones de propagación y de atención de un esquema general de planeación de la ciudad, además de todos los procesos de orden económico y de incrementos de precios del suelo, etcétera, que se pueden desencadenar en función de una escasez de posibilidades para la localización de vivienda. Ese es mi punto de vista. Yo sé que muchos planificadores no están de acuerdo, pero eso es parte de la riqueza de este proceso. Si quieren, contestamos después la última, pero bueno, me decía también sobre el proceso de transversalidad. Es sustantivo y fundamental que esto esté acordado, coordinado y instrumentado en los diferentes sectores de la administración pública. Uno de ellos, fundamental, es el que ya mencionaba por Víctor, que es la parte de la forma en que se debería aplicar esquemas de apoyo o contención a procesos fiscales en términos del cobro de cierto tipo de contribuciones y recursos dentro de la ciudad. Hay que favorecer transversalmente que todo el proceso de contención pues tenga apoyos importantes, ¿no? Por la vía de la vivienda, no solamente, sino por la vía de
impulsos económicos a la generación de empleo, qué pasa con este subempleo que se moviliza. Realmente el proceso de la pandemia pareciera ser que está impulsado y alimentado por esta terciarización de la economía, en donde pues, básicamente los que se están moviendo son los informales y que la formalidad tiene esta posibilidad de quedarse en casa. Y por último, sobre la politización, pues bueno, no sé, quizás lo dejamos al final y hacemos una segunda ronda rápida de respuestas, pero sí existe una politización de esto y esto ha traído como consecuencia no fijarse en quizás elementos importantes para, yo llamo, ofertar públicamente los datos que hoy día, pues al parecer, hay como cierta confusión en las proyecciones y en la incidencia. O sea, no sabemos, por ejemplo, no sabemos exactamente en dónde están georreferenciados los casos a nivel colonia o a nivel inclusive manzana, que seguramente se podría hacer, de todos los casos que tenemos casos de la pandemia. O sea, los activos, las defunciones, etcétera. Esa información se tiene. O sea, esa información, es más, no solamente se tiene, es obligación a que la hagan pública y no tenemos esa información. ¿Por qué? Yo esperaría que no fuera un proceso de politización, pero que sí se ofrecieran estos datos y no solamente datos agregados a nivel municipal, que sí nos dan un indicador, pero no nos dicen en términos urbanos en dónde y cómo se está propagando este proceso. Ha habido algunos ejercicios a nivel de académico que se han puesto ya en las redes para identificar por dónde se está moviendo la pandemia, pero a nivel público no existe esta oferta de información y espero yo que no sea por una cuestión política que se nos ofrezca. Ok, gracias Rafael. Vamos a dar la palabra a Víctor Ramírez. Si quieren, ya después de la respuesta de Víctor, hacemos una última ronda para cerrar. Para acompañar la respuesta de Rafael, yo recordaría que desde lo local le toca a los municipios la aprobación de los planes de desarrollo urbano, establecer la zonificación que establece las condiciones y limitaciones para el ejercicio del derecho de la propiedad. Le toca controlar y vigilar toda la utilización del suelo, o sea, otorgar las licencias de construcción, fraccionamiento, subdivisión, etcétera, de cualquier acción urbanística. Y le toca la prestación de los principales servicios públicos, energía, alumbrado público, agua potable, drenaje, etcétera. En ese sentido, pues, reiterando un poco en lo que afirmé en la presentación, no todos son dineros. También hay regulaciones y a veces esas regulaciones impiden procesos de atención y de ejercicio de derechos fundamentales. Si les comentaba el caso de los procesos de autoconstrucción, prácticamente todo el país, exceptando muy pocas excepciones, no puedo ir autoconstruyendo. La vivienda se da, te doy una licencia de construcción y luego te doy tu permiso de ocupación o permiso de ocupación en el momento en que termines. No puedes ocuparla ni usarla antes. Eso está impidiendo el proceso de autogeneración de las viviendas. Pero hay mucho, pues, que hacer desde la parte del gobierno local para acompañar y posibilitar mejores condiciones habitacionales para sus comunidades. Respecto a la pregunta concreta del programa especial de regeneración urbana, a mí me parece muy positivo que la ciudad se densifique como lo han sugerido muchísimos estudios y planteamientos nacionales e internacionales, que se densifiquen las ciudades, que se aproveche mejor el espacio urbano, me parece bien. ¿Dónde? Pues ahí donde están las mejores condiciones, donde tengo buen transporte, donde tengo capacidades de las redes, donde tengo infraestructuras que lo van a soportar. Parece que es muy lógico esto y me parece que es bueno. Sin embargo, hay dos cosas que no me terminan de convencer del programa, que tiene que ver, no que me convenzan, sino que creo que le falta ingrediente al programa. El programa no se metió con los temas de zonificación, es decir, con la capacidad de incrementar
el uso del suelo, que me parece que es uno de los instrumentos, herramientas críticas que pudieran motivar el subir, el mejorar los valores de los proyectos para permitir hacer subsidios a la vivienda popular. Porque si no, los valores nos van a comer. Los valores de suelo en la Ciudad de México han estado sostenidamente al alza. Entonces, pues no va a haber modo de utilizar espacios muy bien conectados para hacer vivienda popular. Ese es mi kit con el programa de regeneración. Por otro lado, lo veo con condiciones bastante buenas. Yo insistiría en que se meta con el tema de zonificación, que es un tema clave para agregar o no agregar valores al suelo. Y respecto a la otra pregunta que es crítica, cómo tener mayor información, cómo generar mejores procesos de conocimiento y participación ciudadana, pues es un tema del diario, ¿no? Tiene que ver con exigir a nuestras autoridades pues, mayor responsabilidad, participar con más fuerza y sobre todo pues tratar de informarte por otros medios o tratar de hacer en buena medida procesos de autoanálisis. ¿A dónde voy? Déjenme hace ratito, en lo que estábamos platicando, hice una gráfica comparativa con los datos oficiales de la página de COVID del gobierno federal, en donde viene el comparativo, comparé dos estados, la Ciudad de México y Jalisco, y vean lo que resulta. Esta es la gráfica de casos confirmados, pero si vemos muertos, si vemos etcétera, van a salir los mismos. Esto es Jalisco y esto es la Ciudad de México. Perdón, estamos hablando en porcentaje de población, o sea, estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. La diferencia es abismal. Y esto tiene que ser, esto significa, ¿sí lo alcanzaron a ver? Sí, sí se veía. Esto significa distintas perspectivas de atención que enriquecen. O sea, pueden verlo, además de uno lo va a ver con una crítica tenaz a las políticas que se han hecho. ¿Por qué no lo vemos como experimentaciones? Porque todavía le falta un rato para la pandemia, para ver por dónde podemos transitar con políticas más asertivas. ¿Sí? O sea, ¿por qué tener que polarizarlo todo y no verlo como un elemento positivo? O sea, ahí dice el dicho que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, ¿no? Gracias, Víctor. Vamos a dar la palabra nuevamente a Erika para que nos plantee las últimas preguntas. Serían entonces, Erika, por favor, estas las últimas y pues les pediría después de eso que conteste Rafael y Víctor y con eso podríamos ir ya cerrando. Por favor, Erika. Micrófono. Para Víctor Ramírez, preguntan, ¿cómo promovería un registro catastral único con bases de datos municipales y con una organización tipo el sistema del INEGI? Esto debido a que el registro del territorio municipal es facultad de los municipios conforme con la Constitución. Y para el doctor Valdivia, reiteran la pregunta de justo a partir de estas políticas públicas de la Ciudad de México que generan que se evite la concentración de actividades económicas en las alcaldías centrales y el control del crecimiento inmobiliario, todo generará la densidad poblacional exorbitante, una densidad poblacional exorbitante, perdón. Y ahora, ante la crisis sanitaria, que se recomienda el distanciamiento social, reiteran justo la parte de cómo se aplicaría su teoría de vitalidad urbana. Esas son las últimas preguntas que hasta el momento tenemos y con esto podríamos cerrar la parte. Le damos la palabra a Rafael primero, por favor, y si así quieres contestar la pregunta y hacer tu cierre, luego con Víctor, por favor. Sí. Bueno, creo que el tema más importante de esta reflexión, ya lo ha tocado también Víctor en su presentación, es qué efectos en términos de las condiciones normativas para la zonificación o, digamos, autorización a las densidades habitacionales
Sobre todo esto orientado a los grupos, digamos, de desarrolladores inmobiliarios. Yo siempre he sido muy crítico, ¿no? Los invito a leer algunas de las notas que me han invitado a colaborar sobre la posibilidad de que el proceso de descentralización que tiene la Ciudad de México, en el caso específico de la zona metropolitana, produce un incremento permanente a la centralidad de servicios y por ende a la concentración e incremento de los precios tanto del suelo como de la vivienda. México, la Ciudad de México tiene preponderantemente todavía un efecto monocéntrico importante. Existen corredores urbanos en los cuales, como decía bien Víctor, favorecen las mejores condiciones de reproductibilidad de tasas de ganancia. Sin embargo, desde mi punto de vista, no son las mejores localizaciones para efectos de los posibles procesos de contención a, digamos, el incremento a la expulsión de la población hacia la periferia. Este va a continuar. Bajo este criterio que se está planteando hoy día, lo único que se está haciendo, si no hay subsidio para la producción de vivienda en estos corredores, pues lo único que se va a acelerar va a ser la expulsión a la periferia y por lo tanto habrá una condición a aumentar el riesgo de la propagación de este tipo de procesos. Entonces, ¿qué pasa con el sector inmobiliario? Pues el sector inmobiliario va a tener que repensar cómo actuar en función de las nuevas condiciones, si el Estado mexicano, si el Estado o las autoridades locales plantean instrumentos más estrictos hacia la producción de cierto tipo de densidades y criterios de producción de usos mixtos o de producción mixta de vivienda. Yo creo que en el caso de los 11 corredores, vuelvo a expresar mi opinión, como en muchos otros lugares en el país, si no hay subsidio para producir esto, veo muy difícil que no exista un proceso de encarecimiento de la producción de la vivienda y, por tanto, pues el sector inmobiliario, que ahorita está en crisis, pues no va a dejar de tener esas tasas de utilidad históricas y seguramente va a tener que condicionar la producción de vivienda de interés social, a la que le llaman, a estos corredores que, entre otras cosas, los 11 corredores que se plantean, por lo menos 7 de ellos se encuentran en la ciudad central. Y esta ciudad central, además, se encuentra en zonas que utilizaron como instrumento normativo el aprovechamiento de la norma 10, sin generar cambios de uso del suelo, que es una de las cosas que comentaba Víctor Ramírez, sin meterse a una discusión del cambio de uso del suelo, pues lo único que hicieron fue aprovechar la norma 10. O sea, yo creo que hay un truco ahí, yo lo digo así abiertamente perverso, en el criterio de aprovechamiento de estos 11 corredores urbanos, con efectos altamente negativos que tendrían que ser revisados. Mi propuesta es, revisémoslo, no estoy en desacuerdo a este tipo de criterios de política urbana, pero hay que revisarlos y ver los efectos, que tiene que ver justamente con la respuesta, o más bien con la pregunta, sobre el control del distanciamiento, del desarrollo inmobiliario y del distanciamiento social. ¿Cómo se va a producir vivienda tendencialmente hoy día? Se va a seguir produciendo seguramente donde está el mercado del suelo de las ciudades centrales con una máxima densificación, pasando por encima criterios de normatividad urbana que pueden estar probados con deficiencias para la propagación o pueden ser útiles como vectores para la propagación de la pandemia. Yo creo, por último, y para cerrar, que la redensificación hacia la ciudad central tiene un costo. Hay que buscar una redensificación en lugares con una renta del suelo menor, esto ya lo habíamos discutido en algún momento, y que aumente el subsidio para la producción de vivienda de interés social. De lo contrario, pues vamos a seguir creciendo en la quinta periferia de la ciudad, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con todos los costos que esto implica. Gracias. Okay, gracias, Rafael. Víctor, por favor.
Sí, sobre la pregunta del registro catastral único, quisiera recordar algo. Primero, la Constitución Política Federal no establece en favor de los municipios o no le da como facultad exclusiva a los municipios la generación del catastro. Sí le otorga eh, los, eh, eh, los productos, los impuestos, cualquier contribución tributaria relacionada con la propiedad inmueble, pero no en manejo de los catastros. Ahora, esto en el país ha cruzado de diverso modo. Hay estados en donde los catastros se han centralizado estatalmente, otros que se han descentralizado a los municipios, y yo diría que no solo hay un registro sobre el territorio, yo he contado como 9, registro público de la propiedad federal, el registro agrario, el registro minero, el de áreas naturales protegidos y otros tantos que ya no se me vienen a la memoria de momento, pero son un montón, que desde luego tienen que armonizarse. Y esta armonización se busca a través de, o se ha buscado desde hace muchos años en proyectos fracasados, desde unas iniciativas de una ley general de homologación de registros públicos y catastros que hasta la fecha no ha prosperado. Inclusive hay un proyecto allí, creo que en el Senado, que está pendiente de que se circule. No sé el estatus real, pero sé que la iniciativa anda por ahí. Sin embargo, no ha prosperado. O sea, la pretensión de armonizar y de articular a todos los agentes que tienen información sobre el territorio es muy buena, sin embargo, no ha podido llegarse a buen puerto. De otro lado, el papel de los municipios en esto sí debería de ser reconsiderado. Yo creo que sí tienen un papel crucial, pues cómo es posible que manejen un territorio en el cual no tengan capacidad de generar información sobre el mismo. Sin embargo, mi preocupación viene que hay cosas más importantes detrás de estas disposiciones. El catastro, lamentablemente, en el país se ha visto más como una base para el impuesto predial que como un instrumento multifinalitario. Esto ha sido ya muy estudiado. Y lamentablemente, en el gobierno federal y en todas las políticas que se han seguido de 10 años a la fecha, no han cambiado con el cambio de sexenio, se le da un énfasis furioso al catastro como generador de información sobre el territorio, pero no se le da ningún énfasis a las políticas de administración fiscal. Entonces, de poco sirve que tenga yo una información fidedigna cuando el diablito que establece las tasas y las contribuciones no están de mi mano. De hecho, hay una torpeza, una discusión muy mala en el artículo 115 constitucional, que al establecer esos tributos en favor de los gobiernos municipales, lo condiciona a que los valores catastrales los determine los congresos locales. Entonces, un asunto técnico de identificación de valores, ni siquiera de determinación o de resolución de valores, es una identificación de lo que el mercado está diciendo que vale un inmueble, se politiza en el gobierno local y hace que en vez de que la técnica prive y que la ciencia prive, la política lo arrasa. En ese sentido, pues, me parece que el diseño de lo que está pasando en materia de catastro, registros públicos y particularmente impuestos inmobiliarios debería de repensarse de fondo. Y desde luego, el papel de lo local vuelve a tener una posición absolutamente espectacular, necesaria, imprescindible. Ya estoy un tanto desconocido. Y para cerrar, yo diría, pues el COVID nos ha puesto en una situación de cambio en todos los órdenes. Y esta situación de cambio también tiene que provenir en nuestras formas de participación y nuestras respuestas sociales y políticas. En ese sentido, pues tenemos que repensar cómo hemos venido actuando y teniendo dinámicas con nuestra participación política y valdría la pena el que todos tengamos una actitud crítica, de nuevo propositiva y constructiva, para mejorar las condiciones en que viven todos los mexicanos. Insisto yo, el problema serio, el problema que debemos atender sin demora, es el problema de la profunda desigualdad de unos ricos y otros pobres, de muy poquitos ricos, inmensamente ricos, y de una enorme masa, sin absolutamente nada más que lo que trae impuesto. En ese sentido, pues, es una gran oportunidad para reflexionar lo que viene y creo que pudiéramos aprovecharla para mejorar las condiciones mexicanas. Gracias.
Gracias, Víctor. Gracias, Rafael. Gracias, Erika. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en este momento y que nos verán posteriormente por su participación en este evento que se denomina en general Hacer un nuevo debate de la política urbana ante la disrupción del COVID-19. Los invitamos para que el próximo 11 de junio nos acompañen también a partir de las 11. Va a estar el doctor Antonio Azuela, va a estar Jaime Erazo y Fernando Carrión para hablar sobre una nueva perspectiva de la planeación urbana. Están todos invitados. Y bueno, pues, pues igualmente, como les comentaba al principio, estamos viendo ahorita los eventos. Tenemos, aparte del que mencionamos el 11 de junio, tenemos uno para el 18 y otro para el 25 de junio, pero estamos preparando nuevas cosas. Y bueno, y evidentemente lo que se va planteando en estos eventos, van surgiendo otras preguntas que tenemos que ir reflexionando, y pues agradecemos mucho esta participación de Rafael y de Víctor y de todos ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Ya, ya se salieron. Ya desactivé la transmisión. Muy bien. Voy a dejar de grabar para cortar aquí la grabación que subes a YouTube.